cumplir las siguientes características. ¿Ya? Segundo, que mi celular no sé qué le pasa, no carga. Y tengo que estarlo cargando y se descarga súper rápido. Creo que ya se murió. Dale un segundo y comenzamos, ¿ya? Regáleme un segundo, chicos, ¿ya? Bien. Es que se presentó algo por acá. ¿Cómo se llama esto? Bien. Ya creo que se puede. Ya, perdón, es que estaba configurando lo del celular y ya está. Ahora sí está. Estaba en otra cuenta y no me había dado cuenta. Eso rimó. Bien. Como les decía, el tema de la paridad depende mucho de si una función es par o impar. Yo no voy a tratar de adentrarme mucho en el tema, ¿ya? Solo vamos a trabajar con lo siguiente. Una función es par cuando cumple la siguiente condición, ¿ya? Si ustedes se van a la página 52 de su libro, ahí estamos, ¿no? Una función es par si satisface que f de menos x sea igual a f de x. En segundo se ve más a profundidad el tema, solo vamos a definir lo más conceptual el día de hoy, lo más básico. ¿Ya? Ahí. Perfecto. Entonces, una función es par cuando se cumple que f de menos x es igual a f de x. Ya vamos a ver por qué y cuándo pasa eso. Ahora, una función es impar todo lo que estamos viendo estos últimos días es puro concepto, ¿sí se dan cuenta? Es impar perdón, cuando se cumple que f de menos x es igual a menos f de x. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con una función, ¿ya? Vamos a trabajar con la función f de x
es igual a x más 2. En este caso, vamos a definir si es par o impar o si no es nada. Hay ocasiones en que no se cumple ninguna de las dos condiciones, entonces no es ni par ni tampoco es impar. ¿Estamos? Depende mucho de la condición. Ahora, primero para definir el valor voy a tener que definir f de menos x. Esto de aquí es un concepto nuevo, pero que es muy importante y lo vamos a ir utilizando después. Significa que yo aquí tengo f de menos x, donde está x voy a reemplazar por menos x más 2. ¿Me explico? Donde yo encuentro el valor de x lo reemplazo por x más 2. Entonces, aquí yo ya tengo la función f de x y la función menos f de x. La condición, la primera condición me dice que f de menos x debe ser igual a f de x. Si esta condición se cumple, la función es par. Entonces, f de menos x es menos x más 2. Y f de x es x más 2. Por ende, ¿esta función de aquí es par? No, porque no es igual. Cuando no es igual, se pone el símbolo así. Entonces, significa que esta función no es par. Bien, continuamos. Ahora, voy a ver si esta función es impar. Si ustedes se dan cuenta, yo ya tengo la forma f de menos x, que es esta de aquí. Ahora tendría que definir menos f de x. ¿Cómo hago esto? Menos f de x es igual a, mira con esto, a la expresión negativa de x más 2. Aplicamos ley distributiva y nos va a quedar menos x menos 2. Para que la función sea impar, tiene que cumplir la siguiente condición. Tener f de menos x es igual a menos f de x. En este caso tendríamos la función menos x es menos x más 2 y la función menos f de x es menos x menos 2. Igual esto no es igual, por lo que esta función tampoco es impar. Ahora vamos a definir una función que sea par. Se me perdió. Bueno, no importa. Pongamos una que se me ocurra a mí. Ya, vamos a trabajar con la siguiente función. Voy a poner aquí una línea para separar, ¿ya? Bien. Vamos a trabajar con la función f de x es igual a x al cuadrado más 2. Más 2 está muy trillado, menos 3. Ya. Ahora vamos a definir la función f de menos x. En este caso sería menos x elevado al cuadrado menos 3. Y esto es igual a x al cuadrado menos 3. ¿Sí se dan cuenta, verdad? Porque menos x al cuadrado es, ¿cuánto? Es x. ¿Por qué? Porque tengo esto, menos x por menos x. Esto es igual a x al cuadrado. Porque menos por menos es más. ¿Estamos? Ahora, la condición para que una función sea par me dice que f de menos x debe ser igual a f de x. Entonces, yo aquí tengo f, lo siento, de menos x, que es x al cuadrado menos 3. Y esto es igual a x al cuadrado menos 3. Significa que esta función es una función par. Porque se cumple que menos f de x es igual a
f de x. Perdón, a f de menos x es igual a f de x. Es par. Vamos a ver si esta función es impar. Entonces tendríamos que definir la función menos f de x es igual. En este caso tendría menos x al cuadrado más 3. Me quedaría menos f de x es igual a menos x al cuadrado más 3. Perdón, menos 3. Lo siento, yo cometí un error aquí. Aquí era menos 3. Ya, quedaría más 3. Ahora sí. Entonces, como para que no se confundan, voy a hacer algo ahorita. Estos son los resultados que necesito, ¿no? Este de aquí y la función original, ¿no? Eso es lo que he estado utilizando. Entonces la otra condición me dice que f de menos x debe ser igual a menos f de x. F de menos x es x al cuadrado menos 3. Y menos f de x es igual a menos x al cuadrado más 3. Esta función no es par, no es impar. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, una función es par cuando cumple la condición f de menos x es igual a f de x. Y una función es impar cuando cumple la condición que f de menos x es igual a menos f de x. ¿Sí? En ocasiones hay ecuaciones o hay funciones como la primera que no es nada, o sea, no es ni par ni impar. En un vocablo más coloquial, o sea, en una expresión más de nosotros, eh, ¿cómo sería? Es merengue y no es merengue, o sea, no, no es nada, no es ni, no es nada, o sea, no es ni par ni impar. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos definir si es par, si es impar, en función de las condiciones. Una situación quiero decirles ahora. Yo he venido dándoles algunas cosas, ¿verdad? Les he venido dando rango, dominio, monotonía, paridad. Yo voy a colocar una función en este momento y usted va a definirme. Escuche. Dominio, rango, monotonía, paridad. ¿Está claro? 4 cosas de una sola función. ¿Estamos? ¿Sí o no? Bien. Segundo, chicos. Bien. Vamos a colocar f de x es igual. Déjenme pensar algo que sea interesante.
A ver, está facilito. Solo les estoy haciendo una broma. Hagan. De nuevo, hay que definir tres cosas. Si es el dominio, el rango, la monotonía y la paridad. Verán que les fue una broma, así que pensarán bien el ejercicio. Pensaránlo bien. ¿Ya? Pensaránlo bien. Dice, me deja ir a baño un ratito. Vaya. Está súper fácil. Nada, ya deberían haber acabado. Está súper fácil, de verdad. Está súper, 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 súper fácil. Sí. Hoy nos toca un poquito duro. Bueno, terminen, terminen.
¿Nadie termina? ¿En serio? Bien, vamos a hacerlo ya. Primero, les dije que la ecuación tenía una trampa, o la función. F de X es igual a X. ¿Por qué? Porque aquí yo aplico una propiedad que les enseñé hace años, que me dice que si yo tengo raíz, está así, la propiedad es así, si yo tengo raíz a la n de a a la m, yo tengo a elevado a la n sobre m. ¿Verdad? En español, si yo tengo raíz cuadrada de a al cuadrado, yo tengo a elevado a la 2 sobre 2, que se elimina, o simplemente lo elimino. ¿Ya? Entonces, no había raíz aquí, ni tampoco había potencia, porque las dos se eliminan. Entonces yo tenía función de x es igual a x. Como tengo una función lineal, el dominio y el rango es, dominio es conjunto de números reales. El rango es el conjunto de números reales. Esta función es creciente o decreciente. Es creciente. Porque al aumentar los valores en X, aumentan los valores en Y. Y al final es par o impar. Vamos, eso sí vamos a realizar aquí, ¿ya? Función de X es igual a X. Función de menos X es igual a menos X. Y función menos función de X es igual a menos X. Aquí yo ya me doy cuenta de que f de menos X es igual a f de X. Yo tendría menos X es igual a X. Entonces esto no es par. Pero f de menos X es igual a menos f de X. ¿Sí? Menos X es igual a menos X. Entonces la función es impar. Ahora vamos a hacer una gráfica, ¿ya? ¿Qué pasa? Me envía directo. No me deja escoger nada. Ahí sí. Escribimos la función que teníamos. F de X es igual a X. ¿Sí? Y aquí está la gráfica que acabamos de decir. Esta función es impar. ¿Sí? Ahora. Esta función de aquí que definimos que era par, que era x al cuadrado más 3 menos 3, ¿por qué es par?
X al cuadrado más 3. ¿Era más o menos 3? Menos 3. Porque esta función tiene algo que se llama eje de simetría. ¿Se acuerdan? Es simétrica esta función. Por eso es par. ¿Me explico? Voy a ponerle la grafiquita aquí. Voy a poner arriba para que la vean, ¿ya? Ahora, la otra función no es par ni tampoco es impar. ¿Por qué? No tiene simetría. Vamos a hacerla, ¿ya? La función era x más 2. Lo siento. ¿Sí lo ven? Ya vamos a hacer unas comparaciones, ¿no? Dicen una pregunta. Claro. No entendí muy bien. Para que sea par, las X tienen que ser positivas. No, tiene que cumplir la condición. ¿Cuál es la condición para que sea par? F de menos X debe ser igual a F de X. ¿Ya? En este caso, en el de aquí, miren. F de menos X obtuvimos y me dio X al cuadrado menos 3. Y F de X, la original, era X al cuadrado menos 3. Como las dos son iguales, es par. Tengo que basarme en esto de aquí. Ahora, para que sea impar, me dice que F de menos X debe ser igual a menos F de X. Entonces, aquí yo tengo F de menos X, que es X al cuadrado menos 3. Yo hice menos F de X y me dio menos X al cuadrado más 3. Como no son iguales, me olvidé de poner. Entonces no es impar. ¿Me explico? No todas las funciones son iguales. Mire, esta función de aquí es una función lineal. No es par ni par, ni impar. Esta función de acá es una función lineal. No es par ni impar. Perdón, esta sí es impar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la única función lineal que es impar es la función base, la función X. Ya es la única. Ya, y eso vamos a definir después, la próxima clase, qué es una función lineal y qué es una función afín. Esta que estamos viendo no es lineal realmente. Esta de aquí. Es función afín. Miren en su libro, después la página 55. Ahí se van a dar cuenta. Ya, las dos son una línea recta. Pero una función afín es una función de la forma f de x o y es igual a m. ¿Verdad, Aitana? ¿Sí? Y una función lineal es la función y es igual a m más b. Por eso es diferente. Por eso esta sí es impar y la otra no es impar. ¿Sí? Porque esta función, aun cuando las dos son lineales, no son iguales. Tienen una carencia, son diferentes. Eso vamos a ver la próxima clase, como les digo, ¿ya? Eso está en la página 55. Bien. Iba a copiar la gráfica, pero no sé por qué no me deja. No sé qué le hice. Vamos a darle enter de nuevo. Ya teníamos función de X. Era igual a X más 2, si no me equivoco. ¿Se dan cuenta cómo esta función no pasa por el origen? Pasa un poco más arriba del origen. Pero en cambio esta función sí pasa por el origen. ¿Sí la ven? Pasa por el centro, por el punto 0, 0. Esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengamos hasta aquí?
Pregunten nomás, pregunten nomás. Recuerden, yo trabajo en función de esto. F de X, ecuación original. F de menos X, reemplazo el valor de X por menos X. Menos F de X, tomo el valor y lo pongo, le pongo el símbolo menos antes de la expresión. ¿Sí? Uy, me llegó como 50,000 mensajes. ¿Preguntas hasta aquí? Ya, yo les voy a dejar váyanse a su ejercicio, a su página 53. Ejercicio, vamos a hacer el 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ya? La única diferencia es que del 7, 8 y 9, escuchen por favor, o de todos, no solo van a definir la gráfica, van a definir todo. Monotonía, paridad, todo. ¿Está claro? ¿Sí? Ahí dice, en el primero dice realizar las gráficas de la siguiente función con los valores dados para X. Ya, eso sí hacen en GeoGebra, no importa. Pero a las mismas funciones me van a definir si es par, si es impar, si es creciente, si es decreciente, en qué intervalos y el dominio y el rango. ¿Está claro? Algo tengo que recordarles, tal vez no les he dicho. En el libro nos dan la palabra recorrido. ¿Sí la ven, verdad? Eso es el rango. También lo saben o lo saben definir como codominio. Por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos 5 ejercicios? 4, porque el 10 y el 11 son solo uno. Van a definir la gráfica, el dominio, el rango o el recorrido, si es creciente, decreciente, en qué intervalos y la paridad, si es una función par, una función impar. ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Sí o no? Bien, aquí les escribo ya. Página 53. Ejercicio 7, 8, 9 y 10. Porque el 11 es casi lo mismo. Todas las gráficas, perdón, todos los ejercicios tienen que venir con gráfica, ¿no? Siempre. ¿Dudas hasta aquí? Ya. Traten de que sus imágenes sean visibles. Últimamente no veo bien sus imágenes. No se puede apreciar bien. Traten de que sus imágenes se puedan ver, sean legibles. ¿Está claro? Y les voy a dar un consejo. Si siguen utilizando bueno, aunque ahora ya no se puede ya. Se dieron cuenta que todo lo que les estoy dando ahora ya no se puede utilizar Photomat, ¿verdad? Ya no les da. Yo sé que utilizaban, no me digan que no. Entonces, toda la vida voy a ir dando, ahora voy a ir dando cosas que no se utilizan. Entonces, pilas con los que no aprendieron el año pasado, aprenderán este año bien. ¿Dudas? ¿Todo claro? La próxima clase vamos a ver función afín, función, y luego entramos de nuevo a línea recta. Sí, ecuaciones y sistema de ecuaciones, todo eso toca ver de nuevo. Pero este año les voy a dar sistema 3×3. 3 ecuaciones, 3 incógnitas, por todos los métodos. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, nos vemos la siguiente clase, chicos. Que pasen bien. Chao, chao. Chao, Licen. Chao, Licen. Chao, Alicia.